están? Por aquí Gravis Vázquez, en un episodio o una serie de episodios que vamos a hacer donde vamos a estar conversando sobre la previa de la temporada de la NBA 2025-2026. Y esto es gracias a nuestros sponsors, sellatuparlay.com, la mejor web de jugadas, 365 días del año, 24/7. Hey, ganas un montón de dinero y disfrutas tus jugadas. Sellatuparlay.com, compartimos tu pasión. Homie, José Miguel Rodríguez Goitía, tu asesor de seguros en Venezuela. Este episodio lo vamos a hacer en serie, ya que vamos a hablar de la previa de la NBA en su comienzo de temporada 2025-2026. Y para esto, esta serie la quiero dividir en divisiones. O sea, la división del Atlántico, la división central, la división del sureste, la división del noroeste, del Pacífico y del suroeste. Hoy empezamos con el Atlántico, la división del Atlántico, donde en esta división de la Conferencia del Este tenemos a Boston Celtics, Brooklyn Nets, New York Knicks, Philadelphia 76ers y Toronto Raptors, un equipo que ya ustedes saben donde yo jugué y tuve casi 2 años de carrera con ellos y me encantó. Entonces hoy quiero empezar con el Atlántico y el primer equipo a hablar son los Boston Celtics. Un equipo que tiene Boston Celtics hoy es el equipo de la NBA con más títulos en la NBA. 18 títulos, demasiada historia. Ellos juegan obviamente en la ciudad de Boston, Massachusetts, en una arena de mucha historia, donde también tuve el privilegio de hacer vida como jugador profesional de la NBA, en el TD Garden, que tiene toda la historia deportiva específicamente para todos esos fanáticos de Boston que cualquier ciudad quisiera soñar. En este caso, en el TD Garden caben casi 18.624 personas, espectadores. Como les dije, una arena con mucha historia. Su dueño, tiene nuevo dueño, ya que pasaron por una transacción el año pasado, en el 2024, y su nuevo dueño es Bill Chisholm, que acaba de comprar el equipo. Es un empresario americano, con un valor más o menos neto de 3.6 billones de dólares. Adquiere el equipo y ¿qué equipo adquiere? Hoy quiero hablar de los Boston Celtics en la división del Atlántico y qué proyectan ellos para esta temporada. Hay algo importante de mencionar. Empezamos con su coaching staff. El head coach Joe Mazzulla, que es contemporáneo conmigo en mis años de universidad. Joe es un entrenador bastante particular. Lo que a mí me gusta de él es su personalidad. Tiene una personalidad bastante interesante en términos de lo mucho que él confía en su trabajo, en su equipo. Él logra este trabajo empezando como asistente y termina siendo el entrenador principal. Por aquí les voy a mencionar su coaching staff. Los Boston Celtics tienen sus entrenadores asistentes: Emile Jefferson, Tony Dobbins, Sam Cassell. Muchos conocen a Sam Cassell. Tuvo la oportunidad de jugar con un gran jugador y un gran amigo, nuestro primer NBA venezolano, Cal Herrera. Tuvo la oportunidad de jugar con Sam Cassell, que yo no creo que esté muy lejos que eventualmente consiga un trabajo como entrenador principal con un equipo de la NBA. DJ McKelly, Mac Reynolds, eso es el coaching staff. Boston Celtics es un equipo que, honestamente, a través de los años y bajo la tutela de Joe Mazzulla, han podido mantenerse como el equipo número 1 en ratings ofensivos. A nivel ofensivo, este es un equipo que sabe anotar. A nivel defensivo, se mantiene siempre entre los 3 primeros equipos de toda la NBA. Por eso es que ustedes ven que siempre están peleando en finales de conferencia o siempre van a finales de la NBA, a finales de juegos de finales de la NBA. Para mí eso es clave. ¿Por qué? Porque es un equipo que ha sido bastante consistente. Y yo les menciono todo esto, pero hay una persona que tenemos que mencionar, que es el gerente, el manager, el GM
y el presidente de operaciones de baloncesto de los Boston Celtics, que es Brad Stevens. Tuve la oportunidad de jugar contra él como entrenador, el entrenador principal de Butler. Después tuve la oportunidad también de jugar contra él, siendo el entrenador principal de los Boston Celtics. Brad Stevens es una persona que es el responsable de la toma de decisiones en el área deportiva del equipo de los Boston Celtics. Toma este trabajo suplantando a Danny Ainge, que es uno de los mejores en el negocio, les dio títulos a los Boston Celtics. Y para mí este ha sido un cambio bastante positivo. Bueno, esto ya tiene tiempo, pero desde que Brad Stevens tomó el equipo y el liderazgo del equipo, este ha sido un equipo que es notable en la liga, que ha dominado en la conferencia del Este, y hay que darle sus flores. Brad Stevens ha conformado un coaching staff sólido, un roster muy sólido, y nos vamos al roster de los Boston Celtics ahorita. Esto es un roster bastante particular, porque obviamente ya ustedes conocen muchos jugadores. Y el primer jugador que vamos a hablar del roster es Jason Tatum, que es un puesto 3, un small forward, tiene 27 años, mide 6'6". Me ve que no veo muy bien aquí. Okay, 6'8". Si yo mido 6'6" y son 2 metros, 6'8" es como 2'5", 2'8", 2 metros 8 por allí. Pesa 210 libras. A la universidad que fue Jason Tatum fue Duke, una universidad donde tiene mucha historia con mi carrera colegial también. Y bueno, su salario este año es de $54 millones, alrededor de eso. ¿Por qué hablo de Jason Tatum? Porque todos sabemos que viene una lesión del Aquiles. Se lesionó el año pasado. No sabemos si Jason Tatum va a estar saludable para esta temporada 2025-2026. Se comenta de que posiblemente regrese esta temporada y obviamente para los Boston Celtics esto es un bajón bastante notorio. Aparte que esto hay que mencionarlo también a medida que voy hablando del roster, hay que hablar algo muy importante. Esto es un roster en la que salen 3 jugadores claves y 2 de ellos que juegan en la pintura, o sea, cerca del aro. Estamos hablando de la superestrella, un jugador dominicano, Al Horford y Kristaps Porzingis. Estos 2 jugadores que son jugadores que han hecho juego de estrellas, ya no están en el roster de los Boston Celtics. Y también tenemos que mencionar un gran amigo, Drew Holiday. Estos 3 jugadores fueron jugadores claves en la rotación de los Boston Celtics, a pesar de que Porzingis se mantuvo por cierto tiempo lesionado. Salen estos 3 jugadores. Y entonces Brad Stevens y todo el front office tienen que activar un plan de adquirir jugadores que puedan básicamente llenar este espacio, que es bastante difícil. Tú hablas de un Al Horford que te da minutos sólidos, que sabe dirigir una defensa, que sabe ser un anchor o un punto clave en una ofensiva de cualquier equipo de la NBA. Hoy en día Horford firmado con Golden State, un equipo que vamos a hablar posteriormente. Entonces, ya estas 3 bajas requieren un trabajo de roster. Por otro lado, continúa en el roster de los Boston Celtics otro jugador estrella, Jaylen Brown, que es un lanzador, un shooting guard, tiene 28 años, mide lo que yo mido, 6'6", alrededor de 2 metros, pesa 223 libras, estudió en la Universidad de California, y el salario de Jason Tatum son 53 millones, alrededor de 53 millones de dólares. Ya vamos casi por 100 y pico en 2 jugadores, Jason Tatum y Jaylen Brown. Entonces imagínense cómo hay muchos jugadores jóvenes que me están viendo. Esto es educativo para ustedes también. Y es importante que analicen todas estas cosas y toda esta información, porque te puede ayudar mucho en lo que es tu trabajo personal como jugador joven. Después tenemos a Derek White, que para mí es él es la conexión. Él es el punto clave de este roster, de este equipo de Boston Celtics. Es un combo guard para mí. Obviamente es un piloto que puede iniciar la ofensiva, te puede jugar de 2, te puede jugar de 3 y puede hacer lo mismo en la defensa. Tiene 31 años.
Mide alrededor de 6'4", que es 1.96, 1.97, pesa 190 libras, estudió en el Colegio de Colorado y su salario es alrededor de los $28 millones. Después, ya hablamos de Drew Holiday, que salió a cambio para los Portland Trail Blazers por Anthony Simons, que es otro guard, en este caso lanzador, un shooting guard, de 26 años, mide 6'3", alrededor de 1.95, 200 libras y gana alrededor de $27 millones. En el roster también está Sam Hauser, que es un puesto 4, 27 años, 6'7", 216 libras, estudió en la Universidad de Virginia, alrededor de $10 millones es su salario. Este jugador que voy a mencionar ahorita es un jugador que apenas se lo drafteó Boston Celtics, jugó con el Real Madrid, es un español, se llama Hugo González, es otro alero, puede jugar para mí múltiples posiciones, pero específicamente la de base, un base lanzador, tiene 19 años, mide 6'6", que es mi estatura, 2 metros, 205 libras, y lo que me gusta de Hugo González es que fue la misma escogencia mía, que fue la número 28 del draft. Los Boston Celtics lo escogen en la escogencia 28, y este es un jugador que ya tiene experiencia profesional porque jugó con el Real Madrid. Obviamente que los scouts de los Boston Celtics no se equivocan. Este es un jugador que puede dar mucho de qué hablar y pienso que va a tener una buena oportunidad, ya que, como les hablé de las bajas del roster, también yo pienso que este es un equipo que va a traer mucha velocidad y Hugo González en el perímetro puede ayudar mucho. Después tenemos a Baylor Esquimen, que es un puesto 4, tiene 25 años, 6'6", 2 metros, 205 libras, estudió en la Universidad de Creighton, $2.619.000 es más o menos su salario. Xavier Tillman, otro forward, 26 años, 6'7", 245 libras, estudió en Michigan State, $2.546.000 es su salario este año. Este jugador, Luka Garza, que es un centro, tiene un rol importante en el equipo, ya que Luka viene de jugar en Minnesota alrededor de 219 minutos. Pienso que esta es una oportunidad importante para Luka Garza, que va a tener minutos, ya que volvemos a mencionar, a resaltar de que Porzingis y Horford no están en el equipo, que son los que juegan en la pintura, que son los que te controlan la pintura a nivel defensivo, a nivel ofensivo. Entonces Luka creo que va a tomar ese rol. Él mide 6'10", más o menos 2 metros 10, 2 metros 15, 243 libras, estudió en la Universidad de Iowa y es un jugador que hace más o menos entre $2.461.000. Después tenemos a Josh Minott, que es otro forward de 22 años, 6'8", 205 libras, Memphis, estudió en la Universidad de Memphis y un salario alrededor de $2.378.000. Este jugador también que voy a mencionar es importante, Neemias Queta, es un centro de 26 años que mide 7 pies, 248 libras, Utah, estudió en la Universidad de Utah State, su salario es de $2.349.000 este año. Neemias es un centro que va a ser llamado a jugar minutos, ya que, insistimos, esta posición está muy vacante y llenar esos zapatos o ponerse los zapatos de todos los jugadores que salen, que son unas estrellas, no va a ser fácil, pero es una oportunidad para estos jugadores que quieren hacer un nombre en la NBA, sobre todo con esta franquicia de los Boston Celtics. Después viene Max Schulger, un alero que se está ganando un puesto porque seguimos en la pretemporada de la NBA. Y por último, quiero mencionar a un jugador que para mí, dos jugadores. Uno, Chris Boucher, que es un power forward de 32 años, 6'9", 200 libras, estudió en Oregon. Chris es otro jugador que pudiera hacer el roster de los Boston Celtics y tomar minutos en ese espacio de los grandes, ya que ahí está la verdadera pregunta de qué va a pasar con este roster y cómo estos jugadores que
todavía no se han familiarizado o aclimatizado con la ofensiva y la defensa de los Boston Celtics, cumplen ese rol. Pero hay uno en particular que pienso que va a tener mucho chance con esta franquicia, que es dominicano, lo conozco muy bien, R.J. Lewis Jr., es un alero de 22 años, 6'7", casi 2 metros 5, 215 libras, estudió obviamente en Sam Jones. Este jugador pienso que va a ser un jugador de contrato de two-way contract, donde pudiera ser el equipo y mantenerse en el roster de los Boston Celtics. Tiene el talento suficiente. Pienso que puede ajustarse a lo que es la dirigencia de Joe Mazzulla y hacer un buen rol y ganarse sus minutos con esta franquicia. ¿Qué veo yo? ¿Qué veo yo con los Boston Celtics este año? Bueno, va a depender mucho. Y se me olvidó un jugador importantísimo en Peyton Pritchard, que juega un rol más o menos como Derek White. Estos dos jugadores, Peyton Pritchard y Derek White, son dos jugadores que son la conexión, la pega que mantiene el equipo juntos. Entonces yo veo a este equipo de los Boston Celtics en una temporada bastante difícil, ya que Jason Tatum tiene un estatus de lesión. No sabemos cómo él pueda venir de la lesión. Esa lesión del Aquiles no es una lesión tan fácil de recuperarse. Pienso que tiene que tomarse su tiempo. Hablas de la salida de Al Horford, de Jrue Holiday, de Porzingis. Esos son difíciles espacios de asumir. Jaylen Brown está hoy, el estatus de Jaylen Brown es día a día, tiene una lesión. Lo más importante de un equipo de la NBA y sobre todo el calibre de los Boston Celtics es mantenerse saludable. Para mí, el quinteto abridor hoy, como está construido el roster de los Boston Celtics, es Derek White en la 1, en la 2 Anthony Simons, en la 3 Jaylen Brown, en la 4 Sam Hauser y en la 5 Neemias Queta. Del banco vienen Peyton Pritchard, que ya sabemos que hace su trabajo, tiene tiempo ya con la franquicia, entiende el juego. Por aquí tenemos a Baylor Skimmer. A mí me gusta R.J. Lewis y Hugo González, se pueden colar por ahí. Hablamos de Chris Boshert, que va a tener minutos en esa ofensiva, debería tener minutos en esa rotación, veremos qué pasa. Donde yo veo a los Boston Celtics este año, tiene mucho que ver con la salud del equipo, la salud del roster y cómo se ajustan estos jugadores nuevos en el roster a la dirigencia y a la forma de dirigir y de juego, o a la filosofía de Joe Mazzulla. Eso es clave. Pienso que siguen siendo un equipo un equipo joven que está entrando en su prime. Tienes a un jugador como Jaylen Brown que domina en su posición. Y bueno, yo creo que este año va a ser difícil para ellos, pero pienso que es un equipo que puede defender bien. Siempre están en los mejores, entre las mejores franquicias a nivel de defensa. La ofensiva el año pasado fue la número 1, pero tenías un Jason Tatum saludable. Entonces veremos qué pasa. Hay que ver el estatus saludable del equipo. Es importante mantener el roster saludable y que estén todos juntos. Y ojalá que Jason Tatum pueda regresar este año, posiblemente después de la mitad de la temporada, ya saludable por completo y pueda darle ese empujón al equipo. Así que bueno, esa es mi opinión o esa es mi visión sobre lo que es la previa de los Boston Celtics esta temporada 2025-2026. Ahora vamos al próximo equipo. Y el próximo equipo es Brooklyn Nets. Brooklyn Nets, déjame buscarlo por aquí. Tengo mis notas aquí, entonces estamos en un nuevo set. Vean este set que está duro, me gusta este set. Tranquilo, la está rompiendo conmigo, me gusta. Entonces, bueno, ahora entramos con Brooklyn Nets. Obviamente Brooklyn Nets es un equipo donde este fue mi último equipo, donde yo participé a nivel profesional como NBA. Ellos juegan en la ciudad de Nueva York, en el Barclays Center. Tiene una capacidad de 17,732 espectadores. Tienen un nuevo dueño, Joseph Tsai.
y un nuevo coach desde el año pasado, se llama Jordi Fernández, un español que dirigió a la selección de Canadá en las últimas Olimpiadas. Este coaching staff dirigido por él ha hecho un gran trabajo. ¿Qué pasa hoy en día con Brooklyn Nets? Están en plena reconstrucción de equipo. Y cuando es así, aquí vienen los temas muy diplomáticos políticos. ¿Por qué? Porque el posicionamiento en el draft es importante, sobre todo en el draft del año que viene, ya que los equipos tienen que jugar básicamente a no ganar tantos partidos para proteger esas específicas selecciones de draft que pudieran tener el año que viene en junio. Ellos hicieron un cambio muy notable en la adquisición en el roster de Michael Porter Jr., que ustedes saben que estaba con los Denver Nuggets. Es un forward, es un 4, es un 3-4 de 27 años, mide 6'10", 216 libras, estudió en la Universidad de Missouri y él hace un salario de alrededor de 38 millones de dólares. También tienen a Nick Claxton, que es un centro de 26 años, mide 6'11", 215 libras, estudió en la Universidad de Georgia, hace más o menos 25 millones de dólares. Terrence Mann, que es un shooting guard de 28 años, 6'5", 215 libras, Florida State. Hace un salario, el salario de este jugador, de Terrence Mann, es casi 15 millones de dólares este año, este 2025. Igor Demin, que es un guard de 19 años, 6'8", 200 libras, estudió en la Universidad de BYU. Su salario este año es más o menos de 6.889.000 dólares. Zaire Williams, que es un forward de 24 años, 6'9", 185 libras, estudió en Stanford, hace alrededor de 6 millones. Dayron Sharp, que es un centro, 6'9", 265 libras, Carolina del Norte, esa fue la universidad que estudió, su salario es de 6.250.000 dólares. Ken Thomas, que firmó un contrato de un año con Brooklyn, que es un jugador que tiene puntos en la mano, obviamente familiarizado con esta ofensiva, con esta franquicia. Es un shooting guard de 23 años, 6'3", 200 libras, estudió en LSU, firmó por alrededor de casi 6 millones de dólares. Otro jugador que llega a Brooklyn Nets, creo que a través de la vía de un cambio o de una negociación con el Miami Heat, que es Haywood Highsmith, que es un forward de 28 años, 6'5", 220 libras y hace un alrededor de 5 millones de dólares. Después tienen Kobe Bufkin, que es un guard de 22 años, 6'4", 195 libras, 195 libras, estudió en la Universidad de Michigan, alrededor de 4 millones de dólares en su salario. Esto es un roster que obviamente carece de mucho talento. Como les dije, ellos están en plena construcción o reconstrucción, buscando la vía ganadora nuevamente, después de que por un momento en ese roster estuviera James Harden, Kyrie Irving, Kevin Durant. Hoy en día hay jugadores que muchos de ustedes no estarán familiarizados, están buscando de construir un programa con una fundación o una base ganadora. Para esto se toma tiempo. Hay muchos equipos hoy en día en la NBA haciendo esto y eso es parte del proceso. Nos quedamos en el roster con Nolan Traore, que es un guard de 19 años, jugador, es un roster bastante joven, 6'3", 175 libras, hace alrededor de 3 millones de dólares. Noah Clowney es un forward de 21 años, 6'9", 200 libras, estudió en la Universidad de Alabama, un salario de 3 millones y pico. Drake Powell, que es otro alero de 20 años, 6'5", 200 libras, estudió en la Universidad de North Carolina, alrededor de 3 millones. Derek Whitehead, que es un forward de 21 años, Derek estudió en la Universidad de Duke, 220 libras, alrededor de 3 millones. Cuando menciono el salario es porque estos jugadores tienen un contrato garantizado, por lo menos de un año, con Brooklyn. Ben Soraf, que es otro alero de 19 años, 6'5", 200 libras, 2.884.000. Danny Wolf es un forward de 21 años, 7 pies, 250 libras, estudió en Michigan, 2.800.000. Jalen Wilson,
de 22 años, un forward, 24 años, 6'6", 220 libras, estudió en Kansas, 2.221.000. Tyrese Martin, que lo conocen mucho, un alero que tiene tiempo en la liga, 26 años, 6'6", 215 libras, Yukon. Un salario de alrededor de 2.191.000. En Drew Time, un forward de 25 años, 6'10", 235 libras, estudió en la Universidad de Gonzaga. 1.955.000 dólares es su salario. Y tienen otros jugadores que están en víspera de ganarse un puesto. ¿Qué veo yo con Brooklyn? Esto es un equipo que honestamente está en plena construcción. Como les mencioné, yo no veo que Brooklyn salga a la pelea este año. Están en su segundo año de reconstrucción. Esto es bastante complicado, donde aquí el tema contractual, por eso que les menciono el salario, para que entiendan de que el salario depende mucho de qué tipo de jugadores puedas tú atraer, también qué tipos de jugadores se puedan quedar contigo o qué tipos de jugadores puedes poner tú en un paquete para un posible cambio. Yo creo que ese es el partido que hoy en día, o esa es la temporada que hoy en día se está jugando, que juega Brooklyn Nets. Yo creo que el año que viene en el draft, ellos tienen varias escogencias en la primera ronda, si no me equivoco, y ellos están jugando ese partido. No veo mucho más allá con este equipo que puede hacer. A lo mejor van a haber diferentes cambios durante la temporada. Eso es difícil para un entrenador Jordi Fernández, que es el head coach, que Jordi estuvo con Sacramento Kings como asistente. Ahora, es un entrenador principal en un momento difícil, porque para ser tu entrenador de un proceso de reconstrucción de un equipo de la NBA, no puedes de verdad medir si el entrenador es bueno o malo, porque hay otros factores que influyen durante una temporada de reconstrucción. Por eso es que tomar este tipo de trabajo durante una temporada de la NBA requiere, como dicen en mi barrio, de cojones. No es fácil, no es fácil. Por eso admiro este tipo de entrenadores, porque entienden, se arriesgan a este trabajo que no es fácil. Entonces aquí por lo menos yo veo cuáles serían los posibles, diría yo, en términos les digo por aquí, quiénes serían los posibles abridores. Igor Deming, que está day to day porque tiene una lesión. Ken Thomas, que es el mejor anotador, tiene demasiados puntos en la mano, un jugador que posiblemente promedie 25 puntos por partido. Este jugador sabe anotar en la liga y va en busca de un contrato y va a tener muchos chances, porque esto es un equipo que le va a dar muchos chances a jugar. Terrence Mann, que es un jugador un small forward atlético, que va a ser importante para él posicionarse en la liga y aprovechar esta oportunidad. Michael Porter Jr., campeón con los Denver Nuggets, este jugador que obviamente tiene mucho talento. Aquí va a tener una participación diferente, donde cuando él estaba en Denver no era el mejor jugador, posiblemente hoy sea el mejor jugador de los Brooklyn Nets. Esa transición de pensamiento de cómo juego yo cuando juego con Jokic a cómo yo soy el mejor jugador de un equipo de la NBA, hay que ver cómo reacciona. Y Nick Claxton, que es un centro ya estable en la NBA, viene, todos estamos familiarizados, otra buena oportunidad para él. Y del banco pudieran venir Ben Sarath, Terrence Mann, en caso tal de que no abra, Zaire Williams, que es otro jugador que es bastante joven, que le irán a dar una oportunidad, Noah Clowney en la 4 y Dayron Sharp en la 5 como centro. Ahí hay otros posibles jugadores que tendrían chance de estar en la rotación. Pero como les dije, Brooklyn Nets es un equipo que va a jugar para posicionarse en el draft del año que viene. No veo mucho más allá. Ellos tienen que hacer este equipo, tanto el front office, la gerencia y el coaching staff, tienen que hacer este equipo como que si tú eres un agente y quieres llevar un jugador joven a un equipo, que sea Brooklyn Nets, porque ahí se va a desarrollar. Yo creo que esa sería la mejor situación para ellos para esta temporada.
Ahora pasamos al próximo equipo de la división del Atlántico. Vamos con los New York Knicks. Los New York Knicks. Me encanta que voy a hablar de los New York Knicks porque el año pasado tuvieron una temporada extremadamente exitosa. Y si hay un jugador que a mí me gusta, que es uno de mis favoritos en la liga, es Jalen Brunson. ¿Quién iba a pensar que Jalen Brunson, jugando al lado de Luka Doncic en Dallas, ahora sea una estrella como Luka Doncic? Porque él lleva su propio equipo. Y bueno, cuando tú hablas de los New York Knicks, voy a buscar mis notas por aquí, porque dar una previa hay que mencionar muchas cosas que yo quiero que ustedes entiendan. Obviamente los New York Knicks juegan en la ciudad de Nueva York, en uno de los arenas más históricos a nivel deportivo del mundo, el Madison Square Garden. Caben alrededor de 19.812 personas. Su dueño es James Dolan, MSG Company. Y lo que hay que resaltar de una vez con los New York Knicks es el cambio de entrenador principal. Tom Thibodeau, que para mí es un entrenador que ha tenido mucho éxito en la NBA. Thibodeau lastimosamente sale de los Knicks. Hoy en día la NBA funciona distinto. Hay entrenadores que tienen temporadas exitosas e igual lo sacan. Igual quedan fuera del equipo. No cumplen a lo mejor con las expectativas de la oficina, del front office o de la gerencia del equipo y salen. En este caso Tom Thibodeau sale del equipo y aquí yo tengo una nota que recaudé de por qué él sale del equipo y es un periódico de Nueva York que dice en inglés, se lo voy a traducir al español. Básicamente Tom Thibodeau no maximizaba el talento del equipo. A pesar de que tenían dos jugadores All-Star o dos All-NBA players, en este caso Jalen Brunson y Anthony Carl Towns Jr., él no supo aprovechar o materializar el talento del equipo. Ya sabemos que Thibodeau juega básicamente con una rotación de 7 jugadores. No utilizó piezas, todo el mundo sabía eso. Y bueno, yo pienso que al final eso afectó mucho. Cuando estás en playoff, no, muchos de estos jugadores para mí estaban completamente agotados, dieron pelea. Y al final no se lograron los objetivos con los New York Knicks y sale el entrenador, porque esto siempre hay que recalcarlo. Cuando ganan los jugadores. Cuando se pierden los entrenadores. Y bueno, la gerencia de los Knicks y obviamente sus dueños salen de Tom Thibodeau y contratan a Mike Brown, que la temporada del año pasado estuvo con Sacramento Kings y termina siendo también echado. Entonces, como les comenté, esto es muy común hoy en día, que un entrenador tenga éxito o no tenga éxito y lo echen, o sea, lo voten. Entonces, hablemos un poquito del roster de los Knicks, un roster que para nosotros está bastante familiarizado. Tenemos al dominicano, este es un jugador dominicano, Karl Anthony Towns, que es un centro de 29 años, un 7 pies, 248 libras, estudió en la Universidad de Kentucky. El salario de Karl Anthony Towns es alrededor de $53 millones. OG Anunoby, que es un jugador que estuvo en Toronto Raptors, lo traspasan a los Knicks. Un small forward, que es un puesto 3, 28 años, 6'7", 240 libras, estudió en la Universidad de Indiana y él hace alrededor de $39 millones. Otra superestrella, aparte de Karl Anthony Towns, Jalen Brunson, es un base, 29 años, 6'2", 190 libras, estudió en la Universidad de Villanova. Él hace un salario de casi $34 millones y hay que recalcar que él firma un contrato donde toma mucho menos dinero para poder firmar otras piezas de nivel. Eso fue el año pasado, antes de que comenzara la temporada del año pasado, para poder tener esa puerta abierta, esa ventana abierta de poder traer talento al equipo y tener chance campeonil. Eso no lo hace todo el mundo, y menos en la NBA porque hay mucho dinero de por medio. También tenemos otro jugador bastante sólido que jugó con Brooklyn Nets y después lo pasan
a los New York Knicks. Michael Bridges, un small forward de 29 años, 6'6", 209 libras, estudió en la Universidad de Villanova, le hacen alrededor de $24 millones. Josh Hart, que un jugador que me gusta muchísimo, un jugador que puede abrirte en cualquier equipo o puede ir del banco y marcar impacto en el juego. Él para mí es un shooting guard, obviamente, pero puede jugar la 1, la 2 y la 3 y defender esas 3 posiciones. Es un 6'4", ya tiene 30 años, 215 libras, también un jugador de la Universidad de Villanova. Él hace alrededor de $19 millones. Mitchell Robinson, que es un centro, un jugador de rol para el equipo, de 27 años, 7 pies, 240 libras, hace alrededor de $12 millones. Werton Yabusele, que es un francés, que es un puesto 4, lo vimos en las Olimpiadas con Francia. Después de esa Olimpiada firma con los Knicks. 6'8", 265 libras, casi $5 millones es lo que él hace, su salario. Miles McBride es un piloto, 25 años, 6'1", 195 libras, estudió en la Universidad de West Virginia, 4 millones alrededor es el alrededor de dinero que él hace de salario. Pacom de Diet es un alero, guard, 20 años, 6'8", 200 libras, 2.847.000. Este jugador es la nueva adquisición y particularmente un jugador clave que pudiera venir del banco para ellos, que es Jordan Clarkson. Jordan Clarkson es un jugador que tiene mucha experiencia en la liga, viene de los Utah Jazz. Para mí, es un jugador de experiencia, ya tiene 33 años, 6'3", 194 libras, estudió en la Universidad de Missouri, hace alrededor de $2 millones como salario. Tyler Kolek, que es un guard de 24 años, 6'3", 195 libras en Marquette, $2 millones su salario este año. Y Ariel Hook, estos nombres tan difíciles de pronunciar, Ariel Hukporti, es un centro, 23 años, 6'11", 246 libras, alrededor de $1.995.000. Y otros jugadores que están en busca de un puesto en el roster, pero ya yo creo que con el tema de los Knicks es un tema que este año pienso que es un equipo que no solo va a entrar en playoff, sino un equipo que va a estar buscando estar nuevamente en las finales de conferencia, un entrenador nuevo, una filosofía nueva, pero un entrenador, Mike Brown, que ya ha dirigido en la conferencia del Este, que está familiarizado con estos jugadores, que entiende la NBA muy bien. Para mí el quinteto abridor sería Jalen Brunson, Michael Bridges, OJ Anunoby, obviamente Karl Anthony Towns Jr. y Mitchell Robinson en el 5 inicial. Obviamente, viniendo del banco, hay 3 nombres importantes, pero para mí el más importante es Josh Hart. Josh te puede dar minutos como abridor, minutos como jugador del banco. Tienes a Jordan Clarkson, que tiene mucha experiencia en la liga, y a Miles McBride, que obviamente ya está familiarizado con este roster. Entonces, para mí esto es un equipo que debería tener una rotación un poco más larga. Pienso que Mike Brown está muy claro de eso. Un equipo que tiene experiencia en el Este, un equipo a ganarse en el Este, que tiene una ofensiva de alto rendimiento, y van a dar mucho de qué hablar este año. Tienen que ser un equipo defensivo a nivel consistente. Cuando hablo defensivo consistente es todos los días. Yo creo que eso es lo que va a dar el último empujón para que si ellos llegan a llegar a una final de conferencia, la defensa sea la que los lleve a una posible final de la NBA. Las últimas transacciones que ha hecho el equipo de Nueva York entre julio y agosto, Michael Bridges renovó su contrato, renovó una extensión de veterano. Firmaron de agente libre a Jordan Clarkson. Disculpen, no fue una transacción de cambio ni nada de eso, sino fue una firma de agente libre. Eso es importante. Bueno, y la pregunta que todo el mundo hace, honestamente, es ¿quién va a ser el quinteto inicial? Ya les di el quinteto inicial. Para mí, Josh Hart va a ser un poco más letal viniendo del banco y le dar balance a ese equipo, vaya a hacer roster. Y bueno, para mí el nuevo entrenador de los Knicks, Mike Brown, enfrenta la difícil
decisión de definir ese quinteto titular. Es más fácil yo decirlo de aquí, desde Stay Tranquilo Studios, a que yo esté dirigiendo a los New York Knicks. Son dos cosas muy distintas, pero eso es lo que yo proyecto de aquí. Y pienso que este es un equipo que va a ser competitivo en el este. En la división del Atlántico pueden ganar la división. No va a ser fácil, pero tienen el equipo y la experiencia del año pasado para hacer un gran trabajo este año. Así que ese fue la parte con los New York Knicks. Déjame quitar mis notas por aquí. Ya hablamos de Brooklyn Nets. Ya hablamos de Boston Celtics. Ahora nos queda Philadelphia 76ers y los Toronto Raptors. Entonces vamos a ver aquí. Un segundito. Amo la computadora. Con este set puedo usar la computadora. Me encanta lo que estoy haciendo. Entonces vamos con Philadelphia 76ers. Cuando hablamos de Philadelphia 76ers, también tenemos que hablar, honestamente, de que si va a ser un hospital o va a ser un equipo, un roster de NBA. Esto es un roster que se tiene que mantener saludable. Si no está saludable, para mí va a ser muy difícil que pueda competir por un título. Esa es la pregunta más importante que yo tengo con respecto a Filadelfia. ¿Por qué? Porque este es un equipo que tiene talento. Estás hablando de Joel Embiid, estás hablando de Paul George, Nick Nurse, que fue uno de mis entrenadores cuando yo jugué en Toronto Raptors, era mi player development coach. Hoy en día ha hecho su nombre como entrenador principal en la NBA, Nick Nurse. Pero aquí hablamos que para que ellos ganen la conferencia del Este, porque tienen el talento, y lo vamos a desglosar aquí en el roster, ellos tienen que mantenerse saludables, y esa es la pregunta que todo el mundo se hace específicamente con respecto a Joel Embiid. No sabemos si Joel Embiid pueda jugar 70% de los juegos de la temporada regular. No lo sabemos. Y eso obstruye o complica lo que es el desarrollo de una temporada regular para un equipo del calibre de Philadelphia 76ers, ya que se tendrían que adaptar a diferentes tipos de situaciones, ya que su jugador estrella nunca está disponible, y si está disponible tiene un problema de lesión. Entonces allá está la cosa. Ahí no sabemos si es un hospital o no, y posiblemente ojalá que este año este equipo sea competitivo. Esto es obviamente un equipo que juega en la ciudad de Filadelfia. El arena se llama Wells Fargo Center. Caben 21,000 espectadores. Sus dueños son Josh Harris y David Blixer. Su entrenador principal es Nick Nurse, un entrenador que tuvo experiencia en el G League, le fue muy bien. Después trabaja con Toronto Raptors como asistente, le va muy bien. Sale de Dwane Casey de los Toronto Raptors, teniendo una buena temporada, así como Tom Thibodeau, y le dan a él la responsabilidad de entrenador principal y termina quedando campeón con los Toronto Raptors. Así que Nick Nurse tiene sus rosas, sus flores, como dicen, del buen trabajo que ha hecho como entrenador principal. Pero aquí estamos hablando de los Philadelphia 76ers, un roster bastante particular, ya lo conocemos muy bien. Tienes a Joel Embiid, que es un centro de 31 años, 7 pies, 280 libras, estudió en la Universidad de Kansas, hace un alrededor de $55 millones, señores. Ese es el salario de Joel Embiid este año. O sea, que tiene que jugar y tiene que estar saludable, y no es fácil, pues yo fui jugador. Jugar con una lesión en la NBA es lo más difícil que cualquier jugador pueda enfrentar. Después tienes un Paul George que creo que todavía no ha hecho ese clic con el equipo y con este roster que debería. Tiene 35 años. Paul George estuvo en mi clase de draft. Eso me llena a mí de orgullo. Se ha mantenido en la liga, es una estrella. Mide 6'8", 220 libras. Estudió en Fresno State University y hace un alrededor de $51 millones. Paul, tienes que mantenerte saludable. Tiene un base que me encanta bastante, y está dominando la liga, y supo aprovechar su momento, ya que Paul George y Joel Embiid estuvieron lesionados el año pasado. Tyrese Maxey es un alero, es un base,
de 24 años, 6'2", 200 libras, estudió en la Universidad de Kentucky, hace alrededor de 37 millones. Tyrese, para mí Tyrese va a ser el jugador clave de la franquicia, ya que tiene mucho talento, mucho futuro, y para mí eventualmente él sería el jugador franquicia de este roster, de este club, de este equipo. Después tenemos a VJ Edgecombe, que es otro alero de 20 años, 6'5", 180 libras, estudió en Baylor, hace 11 millones de dólares. Kelly Oubre Jr., que un shooting guard de 29 años, 6'8", 203 libras en Kansas, estudió en Kansas, 8 millones de dólares es lo que él hace. Andre Drummond, que es un centro, lo conocemos muy bien, lo drafteó Detroit, ha pasado por varios equipos de la liga, 6'11", 279 libras, estudió en la Universidad de Yukon, hace 5 millones de dólares. Este otro jugador que también tiene mucho futuro en el TikTok, es tiktokero, Jared McCain, que es un alero, 21 años, 6'3", 195 libras, estudió en la Universidad de Duke, su salario es alrededor de 4 millones. Un ex compañero mío que se llama Eric Gordon, que es un shooting guard de 36 años, 6'3", estudió en la Universidad de Indiana, hace alrededor de 3.400.000 dólares. Tienes a Trendon Walford, que es un power forward de 24 años, 6'8", 237 libras, estudió en LSU, 2.461.000. Un gran amigo mío que jugó aquí en el Miami Heat, pero quedó campeón con Toronto Raptors, jugamos juntos con los Toronto Raptors, Kyle Lowry, que tiene 39 años, creo que va por su temporada número 19 o 18. Eso es una tarea para ustedes, mis seguidores. Kyle Lowry se ha mantenido en la liga por muchos años y ha cobrado su cheque y se gana sus reales bien ganados. Un jugador veterano, tiene 39 años, estudió en la Universidad de Villanova. Hoy en día su salario es salario de veterano, casi 2.296.000. Después tenemos a Dominic Barlow, que es un forward, que es un 4, 22 años, 6'8", gana alrededor de 2.970.000. Justin Edwards, que es otro 4, 21 años, 6'7", estudió en la Universidad de Kentucky, alrededor de 2 millones de su salario. Adem Bona es un centro de 22 años, 6'10", 235 libras, él estudió en la Universidad de UCLA, alrededor de 1.900.000. En Johnny Brumet, que es un 4'5", lo vi en el Final Four, tiene 23 años, 6'10", 240 libras, de los Tigres de Auburn, hace 1.272.000 dólares. Y ese es el roster de los jugadores que están garantizados. Como les dije, para mí, si ellos se mantienen saludables, si los 76ers se mantienen saludables, es un equipo que va a competir de ganar la Conferencia del Este y pudieran ganar la División del Atlántico. Ellos con los Knicks ahorita están mucho más posicionados. ¿Qué pasa? Hoy, a esta fecha, Kyle Lowry, day to day, o sea, está lesionado, tiene dolores. Paul George, day to day, tiene dolores en su rodilla. Joel Embiid, day to day, tiene dolores en su rodilla. Quentin Grimes, dolores en su rodilla. Jared McCain está fuera porque se le lesionó un dedo de la mano. Entonces, ahí hay un hospital y de eso va a depender mucho. Ya sabemos el talento de este roster. Si ellos se mantienen saludables, este es un equipo que puede ir hasta la final de conferencias y, ¿por qué no, ir a una final? De ahí vemos. Pero si no se mantienen, van a poder llegar a playoff. No creo que clasifiquen entre los 5 mejores. Se podrían ganar un puesto en el play-in, ya que si en caso tal no están saludables. Pero esto es un equipo que tiene un roster con Joel Embiid, Paul George y Tyrese Maxey, que de verdad los tres pueden ser un triángulo ofensivo letal. Son un triángulo ofensivo letal en la NBA, seguramente en la División del Atlántico y seguramente en la Conferencia del Este. Para mí, el posible quinteto abridor: Tyrese Maxey en la 1, Quentin Grimes en la 2, VJ Edgecombe en la 3,
small forward, Paul George en la 4, Joel Embiid en la 5, viniendo del banco, jugadores con experiencia. Kyle Lowry sería el backup point guard, Eric Gordon el backup shooting guard, Kelly Oubre Jr. sería el puesto 3 viniendo del banco, Justin Edwards jugaría en la 4, le diera minutos de descanso a Paul George, y Aiden Bona sería el descanso conjuntamente con Andre Drummond en la 5, en la posición 5, en este caso, el centro. Transacciones que hicieron este verano. Bueno, firmaron de nuevo a Quentin Grimes a un contrato. Dejaron libre a Jalen Martin. Lo dejan libre. Después firman a Dominic Barlow en un contrato de doble vía. O sea, esto es un two-way. Dejaron libre a Alex Reese. Firman a Kyle Lowry a un contrato de veterano. En julio 5 también firman a Javon Walker a un contrato de doble vía, que ese es el two-way. Y bueno, esas fueron las transacciones de este verano. Volvemos a hablar para finiquitar aquí el contexto del equipo de Filadelfia. Se pueden mantener saludables este roster. Si se mantienen saludables, este es un equipo que puede llegar a finales de conferencia y por qué no llegar a una final de la NBA. Hay que ver muy de cerca lo que es el estado de salud de Joel Embiid, de Paul George, y definitivamente si este trío en Tyrese Maxey, Paul George y Joel Embiid pueden cliquear a nivel ofensivo y defensivo para llevar a esta franquicia a tener una exitosa temporada. Eso es todo por ahorita con los Philadelphia 76ers. Estén muy pendientes. Esto es un equipo que puede competir, y en los peores de los casos, si no están totalmente saludables, pienso que sigue teniendo un roster capacitado a clasificar al playoff, así sea por el play-in, buscando de ganar tiempo, de que estas figuras importantes del equipo estén completamente saludables. Así que bueno, estaremos pendientes de los Philadelphia 76ers. Y por último, los Toronto Raptors, una franquicia que significa mucho para mí, ya que jugué en la ciudad de Toronto. Para mí uno de los mejores fanáticos de toda la NBA. Yo jugué, obviamente, en Toronto, Ontario, Scotiabank Arena, que caben 19.800 espectadores. Los dueños de este equipo es Maple Leaf Sports and Entertainment, MLSE. Es un grupo de dueños, de verdad que me trataron espectacular, y ellos tienen un head coach nuevo, un coach europeo, Darko Rajakovic, que es un buen entrenador, a mí me gusta bastante. Esto es un equipo que está en reconstrucción de cierto modo, o están buscando de asamblar o de construir un roster competitivo nuevamente después de ganar el título. Una de las cosas que hicieron este verano fue adquirir a Brandon Ingram, que es un talento importante. Cuando hablamos del roster de los Toronto Raptors, tenemos que mencionar obviamente a Scottie Barnes, que es un nativo aquí de Florida, un small forward, es un puesto 3. Para mí juega la 2 y la 3 muy bien, bastante atlético, 24 años, 6'7", 237 libras, estudió en la Universidad de Florida State. Si mi amigo Andrés escucha esto, bueno, el salario de Scottie Barnes es alrededor de $38 millones. Como les mencioné, Brandon Ingram, estoy familiarizado con Brandon Ingram porque tuvo un trabajo como entrenador de desarrollo para los New Orleans, en este caso los Pelicans, y lo vi con los Pelicans y me gustó bastante su talento. Yo creo que Brandon es un talentazo para la NBA, y pienso que Toronto será un buen roster, un buen equipo para él, para terminar de dar ese brinco, no de estabilidad, sino de poder estar en un equipo que de verdad gane partidos y que se pueda construir alrededor de él y Scottie Barnes. Obviamente Brandon es un small forward de 28 años, 6'8", 190 libras, estudió en la Universidad de Duke y hace un salario de $38 millones. Después tenemos a Immanuel Quickley, que es un shooting guard, viene de los New York Knicks, 26 años, 6'2", 190 libras, estudió en Kentucky, $32 millones de su salario. Otro jugador importante que viene de los Knicks, RJ Barrett,
que es un shooting guard, 25 años, 6'5", 214 libras, estudió en la Universidad de Duke, hace un alrededor de 27 millones de dólares. Y RJ es particular para mí y para lo que fue mi crecimiento como jugador de baloncesto en Venezuela, porque su papá, Mr. Barrett, jugó en Venezuela para los Cocodrilos de Caracas, Rowan Barrett. Rowan para mí fue un ídolo, a este punto lo admiro, somos amigos, nos hemos visto en las diferentes arenas de la NBA, y por eso este jugador tiene un seguimiento particular. Entonces ya estás hablando de 1, 2, 3, 4 jugadores en el roster que ya tienen experiencia en la NBA, siguen estando relativamente jóvenes y están en su prime, básicamente 28, 26, 25. En este caso, Scottie Barnes tiene 24 años, Brandon Ingram 28, Emmanuel tiene 26 y RJ tiene 25. Aquí el roster va a dar mucho de qué hablar. Después vamos con Jacob Poult, que es un centro de 29 años, 7 pies, 260 libras, estudió en la Universidad de Utah, hace alrededor de 19 millones de dólares. Ochai Agbaji, que es un alero de 25 años, 6'5", 215 libras, estudió en Kansas, 6 millones de dólares es su salario. Colin Murray Bowles es un forward de 20 años, 6'7", 245 libras, South Carolina, estudió en la Universidad de Carolina del Sur, hace un alrededor de 6 millones de dólares. Grady Dick es un alero de 21 años, 6'6", 200 libras, estudió en la Universidad de Kansas, hace un alrededor de 4.990.000 dólares. Jacoby Walter, que es un guard de 21 años, 6'5", 180 libras, estudió en la Universidad de Baylor, 3 millones de dólares su salario. Sandro Mamukashvili, este apellido está difícil, se lo ponemos aquí, Adrián se lo pone aquí y Mr. D se lo pone aquí para que lo lean bien. Es un power forward de 26 años, 6'9", 240 libras. Seton Hall hace 2.461.000. Un veterano, un gran amigo mío, Garrett Temple, se ha mantenido en la liga. Para mí es un jugador que es un ejemplo a seguir. A todos estos jugadores jóvenes que me siguen, que ven este programa, que ven DSS, estudienle la vida a Garrett Temple. Es un puesto 3, para mí un combo guard de verdad, de 39 años, 6'5", 195 libras, LSU, estudió en la Universidad de LSU y hace un sueldo de veterano de casi 2.295.000 dólares. AJ Lawson es un alero de 25 años, 6'5", 179 libras, Carolina del Sur, 2.270.000. Jamal Sheard es un alero de 23 años, 6'1", 200 libras, estudió en la Universidad de Houston, 1.900.000 dólares alrededor. Jonathan McGoo es un forward de 23 años, 6'9", 225 libras, estudió en la Universidad de San Francisco, 1.955.000. Estos son los drafts de ellos, las escogencias del draft. Y Jamison Battle, que es un forward de 24 años, de 6'7", 220 libras, Ohio State. Hace alrededor de 1.955.000 dólares. ¿Qué veo yo en Toronto Raptors? Es un equipo, obviamente, cuando tú traes jugadores nuevos, así sean de experiencia, es un roster nuevo. Ajustarse al roster es importante. El entrenador Darko tiene una responsabilidad importante de sacarle provecho a este roster. Algo que hace Toronto que me gustó el año pasado, lo vi muchos juegos, tienen una defensa con una intensidad que me gusta, se mantienen en juegos por la defensa, juegan físico. Darko trae eso en su dirigencia como entrenador. Le gusta la fisicalidad a nivel defensivo. Ahora traes un poco más de ofensiva en Brandon Ingram, que tiene puntos en la mano, un super atleta. Para mí, el quinteto abridor de los Toronto Raptors sería Emmanuel Quickley, RJ Barrett, Brandon Ingram, Scottie Barnes en la 4 y Jacob Poult. Jacob sería el 5, el centro, que estaría en el quinteto abridor. Del banco vendrían Jamal Sheard, Grady Dick, Gavi, Colin Murray Boyles y Jonathan McGoo. Sigue siendo un equipo bastante joven,
un equipo que tiene que adaptarse a la liga. Estás en una conferencia del este que está mucho más competitiva. Estás en el Atlántico con equipos como Boston, Knicks, Filadelfia. Para salir de ahí tienes que jugar un baloncesto sólido y ese es el reto que tiene el coach, el head coach Darko, de ajustar este roster y hacerlos competir al máximo nivel. Pero ese quinteto abridor a mí me gusta, yo creo que está bastante competitivo. Emmanuel, RJ, Brandon, Scottie y Jacob van a dar mucho de qué hablar y pienso que los jugadores que vienen del banco tienen que venir con una sintonía de mantener partidos o darle esa energía para que el equipo pueda sacar victorias. No va a ser fácil, pudiera ser una temporada también bastante, diría yo, estratégica. ¿Para qué? Todo el mundo sabe que el draft 2026, el NBA Draft 2026 es uno de los más talentosos. Y equipos como Toronto Raptors, en este caso cuando hablamos de la división del Atlántico, estamos hablando de que Brooklyn Nets está en su segundo año de reconstrucción. Toronto Raptors no es que está en una reconstrucción, pero está buscando de construir un roster mucho más competitivo. Tiene piezas claves. Cuando hablo de piezas claves, tienes a Brandon Ingram, que es muy bueno, RJ Barrett, que es muy bueno, Emmanuel, que tiene mucho talento, pero todavía les falta una pieza o dos piezas más que puedan hacer el clic y que ellos tengan una rotación no solo sólida, pero que pueda competir en el este contra equipos como Filadelfia, contra equipos como los Celtics y contra equipos como los Knicks. Así que los Toronto Raptors, hay que ver el desarrollo de este equipo. Puede ser un equipo que esté, yo no creo que esté al final de la tabla del este, perdón, pero es un equipo que pudiera meterse en el play-in con el calibre de roster que tiene hoy. Ellos están a dos jugadores, a dos piezas de poder ser un equipo bien competitivo. Pienso que en esta oportunidad el head coach Darko para mí está haciendo un trabajo bastante sólido y estos son procesos. Esto es un equipo que tiene que aclimatizarse mucho más a su entrenador y siempre tener jugadores de experiencia, pero que son nuevos a la franquicia. Toma un tiempo de que ellos se acostumbren, tanto en la ofensiva como en la defensa. Así que yo veo a un Toronto Raptor con un chance de estar entre esa posición, entre noveno, décimo y decimoprimero, para ir a buscar un play-in eventualmente y poder clasificar a los playoffs como la última opción de los equipos que pueden competir para el playoff, en este caso en el puesto octavo. Estas son mis impresiones de estos equipos del Atlántico, de la división del Atlántico. Como les dije, voy a estar hablando de los diferentes equipos en las diferentes divisiones. La próxima sería la central, donde vamos a hablar de Chicago Bulls, de Cleveland Cavaliers, de Detroit Pistons, Indiana Pacers y Milwaukee Bucks. Bueno, ya culminamos este episodio. Esto es gracias a nuestros sponsors, sellatuparlay.com, la mejor web de jugadas, 24/7, 365 días del año. Ganas un montón de dinero, disfrutas tu jugada, sellatuparlay.com, compartimos tu pasión. Homie, José Miguel Rodríguez Goitía, tu asesor de seguros en Venezuela. Gracias nuevamente por sintonizarnos, por estar pendiente de cada episodio. Y bueno, se les quiere bastante. Gravis Vázquez por aquí, The Assist.